Hola, buenos días. Qué bueno que están en esta clase y que aquí sigues permaneciendo en tus clases, en tu curso de probabilidad y estadística. El día de hoy vamos por el tema número 7, como han pasado muchas semanas, ¿verdad? Y hoy vamos a ver acerca de las tablas y las gráficas estadísticas. Primero que nada, yo quiero que tú sepas la definición de una tabla estadística, que es una tabla. Creo que alguna vez en nuestra vida hemos visto una tabla y es una tabla estadística, ¿verdad? Donde se resumen datos que hemos reunido. Es un cuadro que se usa para organizar, para clasificar y para resumir datos importantes que ya se recolectaron con la finalidad de informarse sobre algún tema. Su uso le va a permitir registrar, ordenar y resumir los resultados cuantitativos recolectados. Hablamos de cantidad de alguna variable investigada, así como establecer relaciones entre diversas variables. Nos permite ver todo eso, ¿verdad? Ya vimos qué cosa es la investigación, los procesos de investigación. Ahorita vamos a ver cómo podemos resumir toda esa información a través de tablas en estadística. Por ejemplo, aquí les puse yo un ejemplo, ¿no? Queremos saber cuántos juguetes hay en un aula. ¿Qué hacemos? Sacamos todos los juguetes. Todos los juguetes es mi población. Clasificamos y contamos. Pelotas de fútbol, pelota inflable, cubo, carrito, son las variables. Cada una de esas son las variables que yo tengo. Número 3, marcamos con un punto en el cuadro de la tabla, indica el número que corresponde según la cantidad de juguetes que tenemos. Y los datos registrados los tenemos de dos formas, ¿verdad? Aquí podemos ver de una manera y aquí podemos ver de dos formas. Ya tenemos registrados los datos, cuántos, por ejemplo, hay en cuanto a estos cubos, cuántos carritos. Eso, a partir de ver esta tabla podemos identificarlo. Ya tenemos registrados los datos y podemos saber qué clase de juguetes tenemos, qué cantidad hay de cada uno de ellos y de cuál hay más y de cuál hay menos, con solamente observar la tabla, ¿verdad? Entonces, en la elaboración de una tabla estadística vamos a determinar la fase clasificatoria de la investigación cuantitativa. La variable estadística es cada una de las características que poseen los individuos. Puede ser cuantitativo y cualitativo, como lo hemos visto en las siguientes o las clases anteriores. Muy bien. Después de recoger los datos de una variable estadística, se deben presentar de forma ordenada en una tabla. Las tablas pueden ser de dos tipos. Número 1, las tablas que se usan para registrar los datos de valores de una variable, de una población o de una muestra. Cuando los valores se repiten, se elaboran tablas en las que se resumen los datos. Por ejemplo, se preguntó a 30 estudiantes de primero de primaria cuántos hermanos tienen menores de 12 años cada uno. Y ya conforme a eso, ya hacemos, ¿verdad?, nosotros la tabla. Y el siguiente tipo de tabla que podemos hacer son las que se usan para anotar los datos totales de una variable de manera ordenada en filas o en columnas. Por ejemplo, el número de escritorios para estudiantes zurdos en las 3 secciones de primero de primaria. Los valores o datos encontraron fueron 3, 4 y 7. Y ya se pone el valor, ¿ok? Bueno, se preguntó, por ejemplo, aquí vamos a ver el ejemplo, a 30 estudiantes, sus hermanos de, ¿cuántos hermanos tienen menores de 12 años? Aquí entendemos, claro que no entendemos nada, porque simplemente son los datos que obtuvimos. De ahí, ¿qué sucede? Se va a hacer el recuento, o sea, qué valores se repiten. Por ejemplo, de un hermano, mira cuántos tienen de un hermano. Vemos que muchos. ¿Cuántas veces se repiten? Se hizo recuento de las veces que se repiten los valores. Todo eso se resume en una tabla estadística como esta. Y finalmente tenemos este resumen. ¿Ok? Así es un ejemplo de una tabla estadística. Tenemos también el otro tema que son las gráficas de barras y de columnas. Las gráficas de barras y de columnas, como la que vemos, o las gráficas en general, las vemos aquí, se usan para comparar cantidades entre varias categorías. Los estudiantes a
Por ejemplo, a través de mi tabla puedo realizar una gráfica así, obteniendo una tabla de resumen, lo puedo también diseñarle una gráfica. Aquí estamos viendo la gráfica de columnas y la gráfica de barras, un ejemplo. Entonces dice que se usa para hacer una comparación. Aquí vemos un ejemplo, los estudiantes llevan un recuento diario de la cantidad de frutas que se vendieron esta semana en la tienda escolar. Y aquí vemos, ¿verdad?, que las cantidades fueron vendidos 10 mangos, 15 bananos, 25 manzanas y 20 naranjas. Con estos datos se elaboran dos tipos distintos de gráficas estadísticas. Los estudiantes representan las gráficas de frutas vendidas en barras o en columnas. Aquí vemos columnas y aquí vemos la gráfica de barra. Aquí viene la variable y aquí la cantidad que se repite. En este caso, las variables las tenemos de manera horizontal y verticalmente cuántas veces se repite. Y aquí al observar podemos ver cuál tiene mayor frecuencia, ¿no? O que en este caso son las manzanas. Al simplemente observar. Tenemos también otro ejemplo que son las gráficas circulares. Con el mismo ejemplo de las gráficas de lo que se vendió en la semana, de esas frutas vendidas, podemos también hacer una tabla circular. ¿Cómo no? También se puede. Tenemos las circulares. Dice que las gráficas circulares se usan para representar cualquier tipo de variable en valores netos o en porcentajes. El círculo, o sea, total, representa el total de una cantidad, o sea, representa toda la población en este caso. Y está dividido según el porcentaje que representa la cantidad de cada fruta vendida. Se divide en 100 partes iguales de 0 y el 100 ocupa el 100%, o sea, el total. Y los estudiantes quieren informar a sus compañeros acerca de los resultados que obtuvieron de las ventas. Quieren hacerlo de forma comprensible para todos. Para eso se puede hacer lo que es una gráfica circular. Entonces, en una gráfica circular yo voy a usar porcentajes del total, ¿ok? Del total de frutas. Solo voy a usar, aquí se puede manejar el porcentaje. Y tenemos otro ejemplo para hacer gráficos, que es la gráfica de líneas. Mira, de las frutas vendidas durante la semana. Aquí en las gráficas de líneas podemos hacer una comparación. Esta te puede brindar mucho más información, no solamente de la semana, sino de una semana anterior, como ves el ejemplo. Aquí tenemos una semana y aquí tenemos la segunda semana y se puede observar la diferencia y el comportamiento que hay en 2 semanas seguidas, en 3 semanas o como tú lo desees. Entonces, las gráficas en línea se usan para mostrar una tendencia o hacer una comparación de valores a largo plazo. Aquí vemos, ¿verdad?, la misma situación de los estudiantes. En este caso se puede emplear para hacer durante 2 semanas, 3 semanas. Aquí se está comparando la semana 1 con la segunda semana. O sea, nos puede brindar y ampliar más información. Aquí vemos que los estudiantes representan las cantidades de frutas vendidas durante 2 semanas con una línea de color distinta. Eso es lo que estamos observando. De esta manera podrán establecer cuál es la tendencia de los compradores. La línea rosada muestra las cantidades de frutas vendidas durante la primera semana y la negra pues durante la segunda. La gráfica va a explicar que la tendencia de los compradores siempre que prefieren, por lo que hemos visto estas 2 semanas, prefieren manzanas, ¿sí? Muy bien. Entonces, así es la estructura de una gráfica. Tenemos gráfica circular. Por ejemplo, al hacer la construcción de una gráfica, vemos que todos los elementos de la gráfica, o sea, los títulos, como vemos aquí, el título, etiqueta, el eje, las escalas, son importantes. El título, el eje, las unidades de medida, ¿verdad? La unidad de medida, son importantes para comprender la información y establecer relaciones o comparaciones. Todas las barras de la gráfica deben tener el mismo ancho para no confundir al lector, o sea, el mismo grosor. Lo vemos en todas, en el lunes, en el martes, en el jueves y en el viernes.
Todas las barras de la gráfica entonces tienen el mismo ancho. El espacio que se deja de una barra y a la otra tiene que ser igual. No vamos a hacerlo todo descuadrado porque eso hace que el lector no pueda identificar lo que se le quiere transmitir a través de esta imagen gráfica. Los ejes de las gráficas deben representar de forma clara, ¿verdad? Y hay que elegir la gráfica adecuada para los datos que yo quiero representar. Aquí dice que las unidades, los ejes deben de estar bien conectados para que se presente de forma clara. Por ejemplo, aquí fácilmente vemos 5, 10, 15, 20, 25, 30 y 35 unidades, ¿ok? Entonces, chicos, no olviden hacer su tarea. La verdad que la clase está súper sencilla, súper fácil. Y aquí vemos un ejemplo de la estructura de una gráfica de barras.